Buenos días. El Foro Amazonía más 21, la conexión para el desarrollo sostenible, una iniciativa de la Federación de las Industrias del Estado de Rondônia y de la Alcaldía de Porto Velho a través de la Agencia de Desarrollo de Porto Velho, con la co-realización de la Confederación Nacional de la Industria y él. Están con nosotros en el estudio Fernando Schwank, secretario de la Agricultura y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Suministro MAPA. Petros Emilio Abili accionó por INCRA, por varios estados y ciudades de la región de Amazonía. En línea están Luis Antonio Navan García, secretario especial de Asuntos Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento. Sebastián Felipe Ridón, profesor licenciado del Instituto de Economía de la Universidad de Campinas, accionando en el cadastre, órgano de cadastro de tierras de Holanda, de registro de tierras de Holanda y de sostenibilidad. Saludando a todos que nos siguen por nuestro sitio amazonia21.org y por los canales de CNI de YouTube, Facebook e Instagram, Twitter y LinkedIn, entre otras plataformas de comunicación. Es una gran satisfacción dar seguimiento a nuestras actividades con más un encuentro virtual del Foro Mundial Amazonía más 21, que está consolidándose como una principal plataforma de convergencia de iniciativas para el desarrollo sostenible de Amazonía, integrando gobiernos, academias, sector productivo, instituciones de fomento y sociedad civil organizada. Amazonía más 21 surgió de la necesidad conjunta de encontrar caminos para una generación de riquezas e ingresos a la población que vive en Amazonía, con la protección plena al bioma por medio de debates calificados. Más de 24 millones de personas viven en Amazonía y solamente en el lado brasileño, donde hay cuellos de botellas de infraestructura básicas, logística, conectividad. Hay una necesidad de políticas públicas que sean adecuadas para hacer frente a estos retos, considerando las características de la región, la seguridad jurídica, educación, entre otras demandas que están creando obstáculos socioeconómicos para el desarrollo socioeconómico de la región. En este encuentro por la mañana vamos a tratar específicamente de las cuestiones agrarias, a lo que se refiere a la reglamentación agraria, y en la parte de la tarde los diálogos serán con expertos de infraestructura, agronegocios y la generación de riquezas, reglamentación agraria y proyectos para la conservación de Amazonía es el primer panel. Infraestructura y el desarrollo sostenible de Amazonía, inversiones y reflexiones sobre el futuro, el segundo panel. Buscamos traer para este encuentro los más calificados nombres para que dialoguemos sobre importantes temas con la expectativa de que, de hecho, podamos encontrar oportunidades y nuevos senderos para el desarrollo de la región sostenible. Amazonía más 21 es una iniciativa de la Agencia de Desarrollo Porto Velho, Alcaldía Municipal de Porto Velho, la Federación de las Industrias del Estado de Rondônia, con la Federación Nacional de la Industria y el Instituto Evaldo Lodi, que son los co-realizadores. Los patrocinios del foro son el Gobierno del Estado de Rondônia, la Energía Sostenible Brasil, concesionaria de la usina hidroeléctrica de Jirau, Energisa, Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial, ABDI y SEBRAE. Tendremos todavía el encuentro el 14 de octubre, un encuentro más, donde trataremos de las cuestiones que están conectadas a la cultura de las ciudades, antecediendo el Foro Mundial Amazonía más 21, que será entre los días de 4 y 6 de noviembre, totalmente virtual y gratuito. Les solicitamos que hagan parte de esta iniciativa y dialoguen con nosotros. La propuesta es la generación de riquezas, de reglamentación agraria y proyectos para la conservación de Amazonía. Brasil es uno de los principales actores mundiales cuando el tema es agronegocios. En las últimas décadas, con muchas inversiones en ciencia y tecnología, el país pasó a encabezar mercados en varios sectores con una productividad creciente y mucha competencia. También podemos afirmar la gran relevancia de Brasil en el escenario mundial cuando el tema es la seguridad alimentaria y los estados de Amazonía Legal, que poseen un papel muy importante en este contexto. También subrayamos las grandes inversiones en tecnología por el sector productivo y el apoyo de instituciones de investigación de excelencia como Embrapa, los gobiernos estatales y también la sociedad civil organizada.
actualmente, hoy por hoy, la presión internacional sobre las conexiones del bosque Amazonía y también la deforestación ilegal y las quemas están poniendo en jaque la imagen del agronegocio brasileño. Se hace necesario racionalizar este debate con más clarificación y asertividad, lanzando o dejando de lado las manos que son las comprobaciones científicas y también para el conocimiento de la producción de la región, de modo a la sociedad tener como beneficiarse de los recursos y de la existencia de manera sostenible. Tenemos como el primer panel la reglamentación agraria y los principales retos que son hechos frente en la región Amazonía. Le pasamos la palabra al gerente ejecutivo del Ambiente y Sostenibilidad de la Confederación Nacional de la Industria y moderador de este panel, David Bontempo. Bueno, buenos días a todos. Es un placer poder hacer la moderación de este panel tan importante para el desarrollo sostenible de Amazonía. Es un placer poder discutir o debatir junto con estos expertos que harán parte de nuestro panel. E inicialmente quisiera agradecer a todos por la presencia, por la audiencia y también poder acá estar discutiendo este tema tan importante para Brasil. Inicialmente quisiera hacerles algunas consideraciones, es decir, inicialmente cuando hablamos del tema Amazonía, necesitamos pensar siempre en los tres principales pilares sostenibles, económicos y sociales, y también se habla muchísimo de la parte de concesiones forestales y la parte también de planificación de territorios, que están muy enfocados en la zona de ambiente ecológico, económico, y también se trata de la parte del propio tipo de alcantarillado o saneamiento básico en la región norte y los indicadores que también son muy malos cuando están siendo comparados con los más del país. Entonces, ¿cómo que la reglamentación agraria entraría como un pilar para el desarrollo sostenible de esta región? Entonces, es en este sentido que este panel va a debatir este tema de una manera muy técnica y calificada, sin ideología, para que podamos, de hecho, tener informaciones para la toma de decisiones. Así que le primero agradecería la presencia de todos acá presentes, tanto presencialmente como también a distancia, y también quisiera pasar y hacerles una ronda de consideraciones iniciales, empezando por nuestro amigo Fernando. Fernando, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. En nombre del Ministerio de Agricultura, Agropecuaria y Abastecimiento, quisiera saludar a todos los participantes, especialmente a nuestro colega Navan García, que está ya en la Secretaría, que va a tratar específicamente de este tema de la reglamentación agraria. Sin embargo, ya puedo entonces adelantarles que para el Ministerio de Agricultura no hay agropecuaria sin que ella sea sostenible. Es decir, estamos este año, en enero, estuvimos con la presencia de la ministra Cristina y también los otros 82 también en Berlín y Alemania, y también lanzamos un documento que tiene las directrices de la sostenibilidad de la agropecuaria brasileña. Desde el inicio de esta gestión estamos trabajando y orientando por la sostenibilidad ambiental, social y económica. Y también tenemos la convicción que la agropecuaria brasileña es, si no la más, una de las más sostenibles del mundo. También tenemos retos, por supuesto, los tenemos, y la cuestión de Amazonía es uno de los retos. Y la agropecuaria brasileña está siendo el ejemplo en muchas de sus cadenas productivas en los ámbitos de la sostenibilidad en estos tres aspectos. Yo posteriormente hablaré de los programas de la Secretaría de la Agricultura Familiar y Cooperativismo para el desarrollo sostenible, generación de ingresos y también específicamente en esta región del país, en Amazonía, y también estamos preocupados con todos los biomas brasileños. Sin embargo, por supuesto, Amazonía por ser el gran bioma nuestro y también con su gran potencial de generación de productos y de agregación de valores y mantener los ribeños, los cimarrones y los agricultores familiares y también los propios indígenas en el campo, la posibilidad de la agregación de valores de productos que son muy caros como la cosmética, para la medicina, también para nuestra alimentación, porque no tenemos duda ninguna de que es un factor
que es imprescindible e importante de la agregación de valores de los productos de esta región. Así que, la verdad, mis consideraciones iniciales son estas y muchas gracias por la presencia. Les felicito a CNI y también a IEL por este debate. Y también tenemos la convicción con el Ministerio de Agricultura que la convergencia de las acciones de la industria y también de la agropecuaria y también del servicio es importante para la construcción y un plan de desarrollo sostenible de mediano y largo plazo para esta excelente y rica región de nuestro país. Muchas gracias, Fernando. Le paso la palabra ahora al secretario Naván García para la consideración inicial. Por favor, secretario. Muy buenos días a todos. Buenos días a nuestro colega Fernando Frank, Secretaría de Agricultura Familiar, al amigo profesor Bastian, el cual tendremos el honor y el placer de estar con él y su equipo de Cadaster allá en Holanda. Muchas gracias, profesor Bastian, por la recepción que hemos tenido ahí y también por la clase, por el aprendizaje que hemos tenido. Quisiera saludar al participante André Lima y también a los demás componentes de este debate. Y también quisiera subrayar la iniciativa de la Federación de la Industria de Rondônia y también CNI. Bueno, estamos acá para discutir lo que es mejor para Brasil. Este es el objetivo principal que entendemos así, debatir y traer soluciones para Brasil, defenderle a Brasil arriba a todos. Secretario, le paso la palabra. Entonces, señor Rectón, por favor, las consideraciones iniciales. Buenos días a todos ahí. Y también quisiera agradecer a la invitación, bueno, esta invitación que es un honor y quisiera agradecer también al doctor Naván, mi amigo Naván, y decirle que estoy aquí en este momento, porque estoy convencido que tenemos muchísimo para aprender en muchas experiencias internacionales para que podamos llevarle a Brasil y solucionar sus problemas. Quisiera decirles que probablemente desde mi punto de vista es un paso decisivo que tenemos que dar para alcanzar el desarrollo sostenible en Brasil, porque efectivamente es tener una definitiva gobernanza de tierras en el país. Y más adelante voy a hablarles un poco más sobre esto. Pero tener ahí un buen registro de inmuebles, un buen registro de mapeo, tener un buen registro que sea mapeado e integrado entre los registros y también otros países, porque ellos hacen esos mismos retos, están haciendo frente a estos mismos retos con resultados muy interesantes. Así que tenemos muchas condiciones técnicas para que alcancemos esto. Entonces, el que necesitamos es un poco que ganas políticas, acción y también, digamos, es que todos quieren ser el padre del hijo, digamos. Entonces el niño, por supuesto, será la que van a hacer de todos, porque es un trabajo de unión que lograremos. Y yo pienso que no es lo difícil, yo pienso que estamos cerca de conseguirlo. Y con estas palabras quisiera entonces iniciar mi habla. Muchas gracias, profesor Idón. Le paso la palabra entonces al doctor Peterson. Por favor, las consideraciones iniciales. Buenos días a todos. Veo este momento como muy importante para nuestro país, esa discusión de Amazonía, sobre la Amazonía, porque mucho de lo que se entiende, de lo que se ha aprobado aquí, seguramente se puede proyectar y ser aplicado en todo nuestro país, principalmente en lo que dice respecto a la regularización agraria. Entonces creo que de aquí en adelante este tema, cuando venga, vamos a profundizar sobre él. Gracias, doctor Petros. Paso la palabra ahora para André Lima. André Lima, por favor, consideraciones iniciales. Amigos y amigas, buenos días. Quiero agradecer a FIERO y la CNI por la invitación. Trabajo hace 25 años con el área de gestión política, derechos socioambientales, y hoy hablo aquí no solamente como un representante del instituto,
que tiene también una dedicación a ese debate sobre la gestión territorial, pero también traigo un poco de mi experiencia como ex secretario del Medio Ambiente aquí desde el Distrito Federal, porque por increíble que parezca, hace menos, a menos de 10 kilómetros del Palacio del Planato vivimos los mismos dilemas pertinentes a la cuestión de la seguridad jurídica con respecto a tierras, a la exploración de tierras, las demandas de agricultores familiares, al combate al crimen organizado asociado a la cuestión de la tierra aquí, y todo eso en verdad eh, milita contra todo lo que todos nosotros queremos, que es la seguridad jurídica y el éxito de nuestra actividad económica para el bien de Brasil, y no solo en Amazonía. São Paulo también tiene el mismo dilema en el Valle del Rivero, en aquella región, casi mitad del Distrito Federal aún se disputa cada pedazo de tierra, y Amazonía no es diferente, solo es un poco más desafiador debido a la necesidad de más recursos, ¿no? Desde el punto de vista de programas para conseguir soportarlo. Pero los retos son los mismos, entonces traigo un poco también de esta experiencia, y en mi corta vida académica como maestro por la Universidad de Brasilia, tuve la oportunidad de estudiar a fondo el saneamiento ecológico económico como una figura de esfuerzo de buscar consensos y convergencias para poner en práctica lo que venimos diciendo en los discursos, que es el tal del desarrollo sostenible, ¿no? En la práctica la teoría es otra, en verdad. No se trata de juntar medio ambiente y desarrollo, es hacer el desarrollo con respecto al medio ambiente y sostenibilidad, es proteger el medio ambiente desarrollando las regiones. Ese es nuestro gran reto, y estoy a vuestra disposición para hablar sobre esto. He traído una pequeña presentación, y cuando pueda, pues quiero pedir permiso para poder hacer esa exposición a ustedes. Muchas gracias, André. Estoy seguro que va a ser un debate bastante intenso, porque las opiniones aquí son bastante interesantes cuando hablamos de regularización agraria. Y para empezar, me gustaría hacer ya una pregunta general. ¿Por qué se habla tanto de regularización agraria? ¿Cuál sería el impacto en términos económicos, sociales y ambientales para la región? Me gustaría empezar con el profesor Haydón. Bueno, la regularización es un brazo importante de la administración fundiaria, ¿no? De agraria. Tengo una presentación también, quizá eso sea más claro a través de ella. Nosotros tenemos en Brasil, tenemos algunos números, pero no me acuerdo de cabeza, si no me equivoco, algo como 200 millones de hectáreas que no sabemos a quién pertenecen, ¿no? De esas tierras en Brasil. Es un cálculo que hicimos hace un tiempo, ha sido publicado en la Lengua Escolas. Eso sin contar eso, los 50 millones de hectáreas más, que también, vamos a decir así, si no hay el CIGEF o porque no lo han registrado o algo así, estamos hablando de casi un cuarto de Brasil que no tiene, no sabemos exactamente quién es el dueño, y buena parte de eso es tierra de voluntad federal, ¿no? Que el gobierno intenta resolver. Buena parte de eso son tierras públicas estaduales. Entonces eso tiene que ser ecuacionado, ¿no? El CIGES alcanzó más o menos 80% del territorio, ¿no? Es una parte más o menos con eso. Y entonces tenemos que saber quién es el dueño de qué en el país, de quién y dónde, ¿no? Tiene que estar todo mapeado. Y esa es la cuestión, ese es el X. Porque tenemos varias delegaciones de tierras públicas, tenemos el INCRA, con cierta responsabilidad legal de las tierras públicas, que ya han sido patrimonio, ¿no? De la Unión. Ahora tenemos otras tierras, ¿no? Instituto de Tierras Estaduales, que ni siquiera ellos saben. Hicimos una investigación y ellos no tienen noción de cuántos títulos concedieron, en dónde, algunos más, otros menos, pero es algo
bastante simplificado, ¿no? Además de eso, el SFPU, que es responsable por todas las tierras brasileñas de ríos y otras tierras. Y entonces, bueno, eso lo estoy diciendo desde el punto de vista de tierras públicas. Tenemos las tierras privadas, que son posesiones, ¿no? Que también están siendo regularizadas. Eso, la regularización no es algo solo del ámbito privado, que es súper importante. Esas leyes que tramitan, la 3467, las grandes medidas. Hay otros caminos sobre cómo resolver estas tierras privadas, pero las tierras públicas no han dado mucho, ¿no? No ha evolucionado mucho, no ha disminuido la situación, está un poco parado, hay algunos estados que están trabajando, Mato Grosso, Pará, ha hecho algún esfuerzo, bueno, y algunas cosas más que sabemos de otros estados. Es un gran reto, seguramente. Y yo vengo trabajando mucho en la dirección junto con el catastro aquí en Holanda, que de encontrar métodos más simples de georreferenciar, de conducir las informaciones para constituir un catastro, ¿no? Y tiene toda la parte aún del registro. Entonces, bueno, es fundamental, es un paso decisorio y con eso no se acaba, eso es solo un principio. Ok, profesor, seguramente tenemos un camino bastante largo para seguir. Voy a destacar algunos problemas relativos en cuestión de gobernanza, problemas relativos a catastro, registro. Bueno, creo que usted va a tratar bastante bien de eso a lo largo del debate de manera más específica, informando cuál sería el detalle de ese tipo de impedimento, ¿no? Ahora voy a pasar la palabra a Navan García para sus consideraciones. ¿Por qué la regulación agraria es tan importante para el desarrollo de la Amazonía? El principio de todo, siguiendo el ejemplo de los países de Europa y los propios continentes, los casos de Estados Unidos, Australia, cuando empezó la colonización, la familia que llegaba al inmueble, lo primero que quería era el título de propiedad. Nadie en sana conciencia puede tener esa seguridad jurídica, seguridad social y económica si no tiene el título de la propiedad. El título de propiedad, además, es la base de cualquier democracia. Propiedad. Y aquí en Brasil, lo que nosotros heredamos es una verdadera, es un verdadero libro agrario, ¿no? Nosotros recibimos aquí, por ejemplo, familias que tienen más de 100 años en Santa Catarina, en Río Grande do Sul, en Paraná, São Paulo, Minas Gerais, que están hace más de 100 años sin el título de propiedad, en una fragilidad. Y esa fragilidad, todo el mundo aquí está de acuerdo con eso, ¿no? Genera esa inseguridad jurídica. La seguridad jurídica genera inseguridad económica y también social. Entonces, nuestra misión, sin distinción, conforme la Constitución federal establece que todos tienen el derecho de regularización agraria hasta 2.500 hectáreas. Entonces, para nosotros no debe haber esa distinción. Mira, regulariza solamente la agricultura familiar. No, la Constitución federal establece que ellos tienen el derecho de tener su inmueble regularizado hasta 2.500 hectáreas y tierra de la Unión. Entonces, tenemos que trabajar con una legislación que regularice esa propiedad. Mira, vamos a regular solo la agricultura. Bueno, sí, es importante regularizar todo. Sí, eso estoy de acuerdo plenamente, que eso nuestro exministro, diputado federal, también lo pensó. Además, fue el relator del Código Forestal brasileño. Lo que crea una expectativa para nosotros, incluso a veces de un cierto negativismo, es que yo, por ejemplo, con mis casi 63 años, vi cuando empezó el debate para cambiar el Código Forestal brasileño, que tenemos un código de 1965, totalmente contaminado por medidas provisionales, resoluciones, ordenanzas, etcétera. Y eso empezó en la década de 80, 86,
con Sarney, cuando asumió el gobierno, empezó ese debate para hacer un nuevo código forestal. Entonces tenemos un código forestal, solo salió en 2011, o sea, más de 25 años de debate, centenas de audiencias públicas para hacer un código forestal. No hacía falta todo ese tiempo. Y ahora tenemos ahí, asumimos un gobierno en enero de 2019, ya empezamos a tratar a cuestión técnica con la AGU, bueno, y todas las instituciones de gobierno, oyendo autoridades que conocen el asunto, y hicimos una ley de regularización agraria. Aquí estuvimos incluso en Holanda, donde el profesor eh, nos recibió allí y fuimos impresionados con lo que significa esa institución de Países Bajos que actúa en todo el mundo, lo que hace esa institución, al que proceso técnico, que después también hace lo principal, que es el registro de inmuebles. Es lo que el gobierno emite allí, es una especie de título de propiedad, pero lo que sirve para nosotros ante nuestra Constitución es el registro en la notaría. Y eso la CADASP lo hace. Es algo, yo quiero aquí dar la enhorabuena a la empresa CADASP porque es algo espectacular que tiene que ser seguida en todo el mundo. Y el gobierno brasileño incluso estudia la posibilidad de cuando tengamos nuestra legislación en vigor, que alcance esos 2.500 hectáreas, como manda la Constitución, podemos incluso estudiar, estamos estudiando la posibilidad de contratar la CADASP para nos dar asesoría. Es una posibilidad, porque tenemos que seguir el ejemplo de algo que ha salido bien, que está saliendo bien. En Estados Unidos ha salido bien, están regularizando a aquellas personas, a aquellas familias que llegaron, y bueno, con lo primero, el título de propiedad, y en otros países también. Entonces en Brasil no puede ser diferente y nos hace falta desarrollar una regulación agraria, porque sin eso nosotros no tenemos la grandiosidad que el país tiene ese potencial efectivo para ejercer. Brasil tiene un potencial extraordinario. Tenemos esa dominancia en la producción de granos. Brasil es campeón en la producción de soja, maíz, café, bueno, etcétera. Y en apenas 7,5 el territorio brasileño. Imagínense cuando lo tengamos entero regularizado, sin ese número que nos envergüenza, que nos da vergüenza, ¿no? Y a todo el país, ¿no? Entonces sí vamos a tener un avance incluso sorprendente en la cuestión del desarrollo, de nuestro potencial para desarrollar. Además de eso, hablando de regularización agraria, cuando encendemos la televisión por la mañana, por la noche, lo que tenemos son los incendios en Brasil, en la Amazonía, incendios en el Pantanal, en Mato Grosso. Bueno, los incendios en Brasil es el tema que domina. Gran parte de estos incendios no son criminales, gran parte no son criminales, son resultado de una sequía que se ha prolongado, y yo conozco el norte de Brasil, conozco los estados de la Amazonía hace más de 40 años, o sea, estamos allí desde 1975, ¿no? Cuando llegamos allí, enfrentando todas las dificultades. Y allí no había nada, absolutamente nada. No había carreteras, no había ciudad, no había producción de nada. Solo había foresta, malaria, fiebre tifo. Y hoy el dominio de Brasil se debe fundamentalmente a la producción de la Amazonía. Recordando que Mato Grosso está en la Amazonía legal. Rondônia, Acre, Tocantins, parte de Maranhão, Roraima, Amapá, todos están en la Amazonía. Y ese dominio brasileño en la producción de granos,
carne es la Amazonia. Estos incendios que ocurren, aquellos que realmente son criminales, ¿ok? El organismo fiscalizador, cuando llega allí en aquel inmueble, no encuentra ni el CPF ni la identidad de quien comete el acto ilegal, porque no está regularizado. Y hay mucha gente que no quiere esa regularización, porque entonces va a promover no solo las quemas ilegales, el incendio ilegal cuando lo hacen, la explotación ilegal, millones que Brasil pierde con extracción y comercialización ilegal de oro, diamante, de otros mineros. Entonces nos hace falta fundamentalmente acabar con ese pasivo. Tenemos que regularizar todo. Es el proyecto del gobierno ahora y quizás incluso más adelante vamos a intentar cambiar nuestra discusión a través de una enmienda constitucional porque tenemos que regularizar todo. Como dijo el sabio profesor, es ministro Fabio Rivero, bueno, regularizar solo lo que es pequeño, no. Tenemos que regularizar todo a partir del momento que todo está regularizado. Entonces, sí, tenemos incluso una manera de combatir, de penalizar a aquel ciudadano que comete el crimen ambiental, que comete los crímenes también o los otros que yo cité aquí. Entonces, eso es primordial. No podemos más seguir con esta historia de o si él es asentado, si él es un explotador de tierras. Tenemos que dar un tipo de propiedad para dar dignidad a aquellas personas, para que trabajen en la tierra y automáticamente aquellos que van a cometer ilegalidades, que van a hacer todos esos crímenes que he citado, la mineración de oro, diamantes o lo que sea de forma ilegal, esos puedan sufrir penalidades y va a aparecer allí sus registros cuando esté regularizado. Entonces, esta es nuestra posición del gobierno federal a través de nuestra ministra Teresa y el presidente de la República, es la regularización, porque entonces tendremos condiciones de tener un mapa de todo Brasil, ¿no? A través de Holanda, una empresa fantástica. El catastro no consigue solamente ver la parte rural, como también la parte urbana. Es algo que tenemos que seguir como ejemplo. Va a decir cuántos metros cuadrados tiene la propiedad, cuál es su actividad, qué está ejerciendo, dónde está la reserva legal, a pesar de que lamentablemente en Europa casi no vemos eso. Ellos no tienen reserva legal. Ellos no saben lo que es un área de preservación permanente. Bueno, saben lo que es, pero tienen incluso condición de hacer esto aquí, ¿no? Bueno, secretario. Ok, gracias, secretario. Dentro de poco volvemos nuevamente con usted para seguir con su exposición. Me gustaría también dejar en perspectiva, creo que usted ha puesto muy bien algunas experiencias internacionales. Creo que el profesor Guido puede contribuir mucho trayendo aquí para el conocimiento de todos, en el caso holandés, pero también me gustaría pasar la palabra a nuestro secretario Fernando. Fernando, por favor, ¿cuál es tu visión de importancia de la reglamentación para el desarrollo de la Amazonía? Creo que se puede hacer incluso una analogía, no sé cuántos millones de coches tenemos en Brasil, pero si tuviéramos 100 millones de hectáreas, quitaríamos la placa de 25 millones, ¿no? Por ejemplo, de los coches. Vamos a quitar la placa de 25 millones y ver lo que pasa. Bueno, no hay la posibilidad, se queda en la ilegalidad y eso genera un problema muy grande en el país, como dijo el secretario. Vivenciamos inúmeros casos de la dificultad que la regularización agraria trae para el desarrollo de las propiedades rurales, como por ejemplo, nuestra Secretaría viene trabajando con 3 grandes ejes de actuación, una política de crédito eficiente para hacer la inversión de estos invertidores, una política de comercialización básicamente enfocada en las cooperativas. Empezando ya en la política de crédito, la falta de la regularización agraria, ella trae la dificultad o incluso la imposibilidad del acceso al crédito de estos agricultores que no están regularizados.
Y entonces toda la cadena se va cerrando, ¿no? Porque estos agricultores se van quedando al margen de la actividad productiva del país. Cuando tuvimos eso de manera, cuando tengamos eso de manera regularizada, seguramente vamos a tener un aumento de producción porque vamos a tener las políticas públicas llegando a todos aquellos que realmente necesitan. Entonces, ese es un discurso, es una práctica que la ministra Teresa Cristina viene tratando, que es la regularización agraria. El secretario también lo ha comentado. Es una de las prioridades dentro hoy del Ministerio de Agricultura para que podamos traer estos agricultores para la legalidad y a partir de ahí tener acceso a las políticas públicas de desarrollo. Nosotros en este último plan Zafra hicimos un lanzamiento, un estreno de una línea de crédito específico para la región de Amazonía, que es PRONAF Bioeconomía. Pero para que los agricultores puedan acceder a esta línea de crédito, obviamente tienen que estar regularizados porque van hasta el sistema bancario para hacer la captación de este recurso. Entonces, esta regularización agraria está directamente relacionada al desarrollo sostenible, rural, bueno, lo que se quiera llamar. Y para concluir, me gustaría traer aquí una experiencia que no es de Amazonía, pero sirve también el PSOA lo ha comentado también aquí en el Distrito Federal, tenemos problemas graves. Yo, bueno, hace 2 meses estuve haciendo una visita a las áreas que fueron alcanzadas por el ciclón Bomba en Santa Catarina, en Río Grande do Sur, y en un municipio donde 400 propiedades habían sido afectadas por este ciclón, solo 5 tenían seguro rural. Y yo, bueno, me pregunté, ¿por qué no hacen seguro? Bueno, el problema aquí es que las propiedades no son regularizadas. Y como no son regularizados, los productores no acceden al crédito. Y como no acceden al crédito, pues no tienen el seguro dentro del PRONAF, que es obligatorio. Entonces no son alcanzados por el seguro. Es un problema del país. Obviamente Amazonía está hoy, vamos a decir así, siendo, es la que más se trata en este tema, ¿no? Yo creo que eso es incluso positivo, ¿no? Pero es un problema del país y eso tiene que ser enfrentado, trabajado para que podamos traer eso. Eso va a ser un bien tremendo para la agropecuaria. Gracias, Fernando. Se ha puesto aquí eso de manera parcial. Si quiere seguir, por favor. La importancia de la regularización agraria, principalmente a cuestiones relativas a acceso y financiamiento, ¿no? Acceso a créditos, financiamiento, cuestiones relativas a otras agendas, tales como la bioeconomía. Bueno, la necesidad del catastro bien realizado. Me gustaría oír un poco a André. André, por favor, en su percepción, ¿cuál sería la importancia de este asunto para el desarrollo regional? Bueno, amigos, estoy con el audio prendido acá, ¿verdad? Veo este reto que él tiene que ser mirado desde mi punto de vista humilde, es por lo menos 3 aspectos. Es decir, mucho se mencionó con respecto a nuestra construcción, la seguridad jurídica que se pretende con esta acción. Y estoy totalmente de acuerdo porque nuestra Constitución dice que el derecho de propiedad es un derecho es fundamental de todos. Artículo 5 de la Constitución. También el artículo que trata la política agrícola, agraria, que incluso está en el orden económico y financiero, que dice que el derecho a la propiedad, el principio de la propiedad como un principio fundamental de la orden económica. Y todo esto estamos mencionando acá y tiene lastre en el campo del derecho, pero no podemos dejar de ver, como dijo el ministro del Supremo, Eros Grau, que la Constitución no se lee en pedazos. O sea, hay que leer toda la Constitución porque menciona la función social de la propiedad. Es un elemento que está intrínseco del derecho a la propiedad porque es la función social y la Constitución también menciona el uso adecuado y apropiado, es decir, productivo, y con respecto a la preservación del medio ambiente como elemento fundamental del derecho a la propiedad. Entonces está el elemento muy importante que se menciona que tenemos que reglamentar todo y después buscar solucionar los problemas ambientales. Veo con mucho respeto, es un problema porque incluso un ejemplo del coche, por ejemplo, quitar 25 millones del título de propiedad de registro de CAO.
de los coches, porque si los coches son públicos y son tomados por el poder público, no tenemos necesariamente que reglamentar los 25 millones. Ahí está la discusión desde dónde hubo esta ocupación legítima, dónde está la ocupación de buena fe, dónde hubo ocupación con fines efectivamente productivos, dónde hubo ocupación también de modo especulativo. Es decir, no quiero denunciar a nadie y a nada. Sin embargo, sabemos que cuando generalizamos para el bien o para el mal, entonces este no es el sendero razonable para el campo de la política pública. Es decir, puede que eventualmente sea de intereses que no son necesariamente públicos. Veo que necesitamos mirar hacia eso. El primer elemento es la cuestión constitucional de derecho que menciona que como abogado tiene derecho a 25 años, incluso es abogado y de clase hace 25 años, incluso del tema de derecho. Y tenemos un segundo elemento que me parece que es muy importante y que poco discutimos en este foro, que es el local adecuado para hacer esta discusión acá. Entonces, ¿cuál es el desarrollo que queremos nosotros? ¿Dónde queremos? ¿Dónde lo queremos? Porque la reglamentación agraria no es un fin en sí sola, es un instrumento para el poder de desarrollo. Es decir, si mencionamos en general producción, seguridad jurídica, bienestar, calidad de vida, incremento de PIB, ¿cuál es el proyecto de desarrollo? Y por lo tanto, ahí está. Significa decir reglamentar, hacer la reglamentación agraria, donde pienso que incluso una discusión donde la reglamentación agraria es totalmente necesaria, donde se hace ella, por ejemplo, porque han sido mencionados varios ejemplos, que por ejemplo Santa Catarina tiene un área consolidada y que no tiene su solución agraria. Las varias Amazonías, en el caso por el vicesecretario Navan, que conoce bien, que son varias Amazonías, no da para hablar, por ejemplo, solo la Amazonía, un lugar único. Están ahí las regiones consolidadas, donde hay personas con 100, 50, 20 años ocupando estas áreas. El Estado tiene obligación legal, jurídica, moral, de hacer este tipo de reglamentación agraria. Sin embargo, no es lo mismo en las áreas de presión, donde lamentablemente, e incluso no es solamente cerrar los ojos para eso, porque esa es la realidad, es la regla, donde infelizmente, el crimen está allá por detrás, al fondo, por las buenas apariencias. O sea, tenemos que ver lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Por supuesto, estamos estimulando más la ocupación irregulares de tierras en los bosques, en las áreas de bosques públicos, en unidades de conservación, en las tierras indígenas, en áreas devolutas como un grado de prioridad para la actividad como seguridad nacional, las áreas de frontera, y así sigue, son varias. O sea, la propia ley legal dice eso, la tierra indígena no es una unidad de conservación en área militar. O sea, todas esas áreas no hace sentido mencionarlas porque no es ni pequeño, ni mediano, ni largo. El que estamos mencionando es que nos parece que queda faltando, por lo menos yo no escucho en las instancias donde participo yo, donde discuto yo, y he participado muchísimo de muchas discusiones en el Congreso Nacional en 2010 y no se discutió un ordenamiento donde está una propuesta única que se va a reglamentar toda una cantidad de personas pero con este elemento de la gestión inteligente y estratégica del territorio para el desarrollo económico y social sostenible es fundamental. Entonces, me parece que, ¿cuál es el proyecto de desarrollo? Que acá la reglamentación agraria va a servir. Entonces es una gran discusión que no veo ocurriendo en los principales foros de discusiones. Y finalmente les menciono que es lidiar con la realidad. Una cosa está el derecho, otra cosa es el querer desde el punto de vista de políticas públicas y el tercer elemento está la realidad. Entonces tenemos que separarlos, el que es necesario, el que es posible y el que podemos discutir más adelante. Yo pienso que este gobierno y los gobiernos anteriores un poco que fallaron en atender, porque la ley autoriza la reglamentación agraria de la más facilitada posible con georreferenciamiento. El Supremo incluso decidió esto con georreferenciamiento por satélites hasta muebles hasta 4 módulos fiscales. Esto significa entre 90 y 95%
de la demanda registrada en INCRA de reglamentación agraria y vamos a atenderlos a ellos. Entonces, los demás vamos a discutir dónde están esta zonación, dónde se indica o no. O sea, este debate tiene que ser más calificado en este sentido, digo. Este sería por ahora, preparé mi presentación, pero yo pienso que no estará encajándose ahí. Bueno, en la secuencia, André, vamos a hacer una ronda más y entonces puedes hablar su presentación. E incluso, perdón, les pido perdón, es con respeto, porque yo pienso que es un debate que no necesariamente tenemos que convergir con el público, pero mi divergencia acá es con respeto y es mi opinión, entonces quisiera presentarlas. Sí, hace parte incluso del modelo de Amazonía 21, muchas gracias. Divergencia, convergencia, debates, discusiones, eso también. No está el lado que está bien o el lado que está mal, sino que es un debate calificado. Bueno, profesor, doctor Petros, su visión, por favor, de la importancia. Inicialmente, había dicho, y estaba casi que solucionado porque la sugerencia podría ser aplicada. Podrían ser aplicadas. Secretario, has mencionado bien, en Santa Catarina otros han planteado y que hay una situación que un poco que es la inquietud de todo el país, de Brasil, el urbano y el rural. O sea, aquí está Amazonía. Ese es el tema. Y para no perder este enfoque, entonces voy a un poco tratar de la legislación que afecta a la reglamentación agraria en Amazonía legal. Inicialmente, mencionamos muchísimo acá, todo el tiempo de los consejos, de las dificultades, de la cuestión del acamparamiento de tierras, y es bueno que mencionemos y mencionamos un poco de una parte de Amazonía legal que se quedaron para la propiedad de volutas de las tierras de volutas que pertenecen a la Unión. Eso ha sido revocado en 1986 o 7, por ahí. Sin embargo, están legislando ahorita una nueva legislación y se olvidaron de un detalle, que es la revocación, que cuando se ocurrió, ella dejó algunas reglas, algunas áreas por afuera y que seguían por seguridad nacional. O sea, el que resultó es que la Unión piensa todavía que hay tierras devolutas en la franja de fronteras que pertenece a ella, que le pertenece. Y la Constitución ya ha planteado una parte arriba esta situación. Y Unión todavía no tiene ni siquiera una mano de tierra en la franja de frontera. Y yo les puedo explicar esto con más detalles. Unión, por cuenta de una excepción, es por una regla, un decreto, por ejemplo, el decreto 1164, que dice que 100 kilómetros para cada parte de la carretera pertenecería a la Unión en las tierras devolutas allá incluidas. Y luego, este decreto ha sido revocado y se mantuvo una determinada, para determinadas regiones todavía como seguridad nacional y se pertenecería y sería perteneciente a la Unión. Entonces, a la Constitución de 1988, la Constitución, que ya no dice nada más. Todo esto se convirtió al olvido. La Constitución de 1988, porque está el detalle muy importante, que en el pasado mencionaba que de 150 kilómetros de las fronteras eran indispensables su seguridad nacional. La Constitución de 1988 dice que es fundamental esta seguridad nacional. O sea, hay una decisión, por supuesto. Una cosa es algo y la otra cosa es otra cosa, decimos. Pero el resultado es, este hecho está un poco que pasando en los ojos, que se perciban, y el que ocurre es que se lanzaron una ley en 2009 que ha sido editada, la ley 2009, 11.952, que establece por reglas para la Unión, reglas para reglamentar tierras.
esta ley ya surgió prácticamente inconstitucional. Es decir, hay tierras que dicen que tiene competencia la Unión cuando no más tiene competencia. Y puedo detallar esto después también. Pero el resultado hasta ahora es que Unión recaudó solo en el estado de Amazonas como que 24 inmuebles de áreas de grande significación que pertenece a Amazonía y que son tierras que están cundidas por todo el estado y que pertenecen al estado de Amazonía y que fueron recaudadas y registradas en nombre de la Unión. Son, si no me equivoco, es 4.240.000 hectáreas. Puede que haya ocurrido casos similares en Goiás o Mato Grosso, puede que haya ocurrido en Rondônia. Entonces, inicialmente, tendremos que certificarnos dónde hay y que se puede accionar, o sea, que se puede accionar Unión y dónde se debe accionar los estados. Bueno, esta ley 11.952 fue después operada por la 13.465, que no ha mejorado nada. Y bueno, fíjense que incluso ella estableció marcos temporales totalmente inconvenientes, diciendo que solo serán reglamentadas ocupaciones que sean edificadas hasta una determinada fecha. Esto no es sostenibilidad legal, ninguna sustentación legal, ninguna. O sea, pusieron marcos temporales que son aleatorios. O sea, hasta 2004, quien estaba aquí, hasta 2004 y después hasta 2008 y eso. Pero quieren ahora incrementar hasta 2017 por la medida provisional 910, que no ha sido convertida en ley. Esta medida provisional, que no ha sido convertida en ley, fue la mejor cosa que podría ocurrir con la ley, no ser convertida, porque ella está cargada de fallos y que después incluso pueda detallar también. Pero quisiera que se fijaran, como ya ha sido mencionado acá, la cantidad de casos que están pendientes de solución jurídicas a lo que se refiere a la reglamentación agraria. Alrededor de un 75% de las propiedades de Brasil, y que sean tituladas o no, tienen menos de 50 hectáreas. Y tenemos un instituto que está en la Constitución de uso capión y que dice que la ley no puede ser el uso capión con los inmuebles. Entonces, fíjense, todos dicen, bueno, es tierra devoluta, bueno, es tierra pública, inmueble público y listo. Entonces no hay posibilidad. Pero como ha sido mencionado acá y muy bien planteado, es mencionando ahí, la Constitución no es hecha en partes, hay que mirar todo el contexto. Este contexto de ella permite a que lleguemos a una conclusión que está bastante clarificada y que está en la Constitución, de que tierras devolutas y que tierras públicas no tienen, digamos, dicciones normativas que distinguen una cosa a la otra, porque una es recurrente a la otra y proviene de la otra. Inmuebles públicos y de reglas de inmuebles públicos y aquellos que están bajo designación pública. Una plaza, por ejemplo, un edificio público, una sede de una unidad o una entidad y el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, aquellos edificios, aquellos espacios que son inmuebles públicos. Yo estaba escuchando a ministra que estaba poniendo en su exposición, buscando allí aprobación de la medida provisional 910. Ella mencionaba adentro de sus exposiciones que hay una súmula 340 del Supremo Tribunal Federal que establece que los inmuebles no pueden ser objetos de desapropiación. Sí,
Ella ha sido editada en 1963. Desde entonces hubo el Estatuto de la Tierra, hubo una enmienda constitucional, o sea, anterior al Estatuto, incluso de tierras. Hubo después en su propia constitución, la Constitución 1988, que dice que sí, que puede, que debe. Sin embargo, no ha sido puesto, no ha sido planteado esto. Entonces, fíjense, la Constitución dice que la reglamentación agraria urbana y rural. ¿Cuántos miles de personas que están viviendo y son llamados de poseros? O sea, acá en Brasil, digamos en las chabolas todavía, es casi todo, que un 99% están irregulares y que uso capión podría ser hecho allá. ¿Qué uso? En el local. Y no hace falta más ir a la justicia, pues. Se puede solucionar todo esto en la notaría. O sea, son extrajudicial hoy día, uso capión. Entonces, si estamos queriendo solucionar esta cuestión de reglamentación agraria, podremos incluso municipalizar esta acción. Es decir, llegar a los municipios y decirle al alcalde, señor alcalde, los participantes, los sindicatos y todo, vamos a reglamentar todo esto aquí. Casi todo hay como hacerlo. Tenemos un 90% que ha sido mencionado, tienen menos de 50 hectáreas. Les diría que esto está prácticamente como una verdad. O sea, estos números, si se extraen esto de las estadísticas del propio INCA e IBGE cuando hacen este tipo de recopilación. Entonces vamos a la notaría y está la cuestión de la tierra que es pública o no, no importa. ¿Tiene cuántos años? ¿Están los 5 años de estos? Listo. Entonces yo creo que podremos desarrollar mejor una propuesta si consideramos esto, es cambiar un poco esto y llevar a una institución a una medida provisional que no ha sido aprobada, pues. Bueno, muchas gracias, doctor Petros. Quisiera llamarle entonces a Redón, señor Redón. Y entonces, un poco que mencionando el que mencionó André, la ley 910, que ha sido empezada una discusión adentro del Congreso Nacional a lo que se refiere a tierras públicas y también varios otros asuntos, también como ha sido mencionado muy bien por él. Y quisiera saber del profesor, ¿hay una necesidad de un nuevo marco legal? ¿Está la necesidad de la mejor legislación que tenemos hoy? ¿Es posible hacer esta reglamentación agraria? Y me parece que usted tendría una presentación, pero esté a gusto. Y si es el caso, por favor solicítanos. Ok, creo que estamos caminando así. Yo creo que este momento me gustaría presentar. Entonces, quiero, vamos a decir, hacer mías las palabras de André, porque efectivamente tenemos que tomar un cierto cuidado cuando hablamos de regularización. Yo no tengo dudas de lo que existe de ley, no va a regularizar todo. Yo estoy de acuerdo con Alba, pero lo que va a regularizar lo esencial, sí. Entonces, respecto a ley, estamos bien. Lo que falta es gestión, por lo menos por lo que ando siguiendo de cerca. Lo que me parece es eso, no es gestión en el sentido de ir al campo y medir la regularización. Yo creo que eso, como dijo Petros, es posible usar la figura en las notarías. Es posible usar la usocapión. Hicimos eso en 4 meses, el catastro y en otros organismos. Un área pequeña de 1000 hectáreas donde los productores estaban allí. El secretario Navane va a tener que salir. Si me permite, por favor, me hace falta que usted haga una pausa solo para que se pueda despedir. Secretario, usted tiene la palabra y enseguida seguimos con el profesor. Bueno, quería pedir perdón a todos. Tengo un compromiso médico y entonces no voy a poder perder eso.
Entonces me gustaría aquí decir que con respecto a esa cuestión de la función social de la tierra, como citó André Lima, en 1985 yo fui uno de los fundadores junto hoy con el gobernador allí de la UDR, Unión Democrática Ruralista. Yo soy presidente de la UDR y nosotros trabajamos con el Congreso para que en la constituyente de 88, bueno, eso es un trabajo sin falsa modestia aquí, ¿ok? Es un trabajo, todos saben, fue un trabajo de la movilización de todo el Congreso Nacional en la Constitución. Estuvimos casi 2 años viviendo en Brasilia para hacer ese trabajo de crear una válvula de garantía al derecho de propiedad, al combate de aquellas invasiones que desapropiaba cualquier cosa. Y entonces creamos la Constitución de 88, la figura social de la tierra, o sea, tierra productiva. La tierra productiva no podría ser desapropiada para fines de reforma agraria. Entonces, conocemos muy bien esa cuestión de lo que es cumplir la función social de la tierra. Entonces, áreas consolidadas están allí, sí, en la NP 910. Por ejemplo, para obtener el título de propiedad, hace falta probar que está produciendo allí dentro. Tiene que probar que la propiedad cumple su función social, que la propiedad respeta el ambiente, que la propiedad no está inserida dentro de un área de unidad de conservación, que no esté inserida en un área de quilombola, que no esté inserida en un área indígena. Todos esos requisitos quizás, bueno, ya se ha quedado para atrás. Bueno, se murió la MP 910, pero en la 910 están todos esos requisitos fundamentales, siguiendo aquello que determina la Constitución y lo que las leyes anteriores, la 11952, la 13645, existe un círculo que se cierra en aquel ciudadano para que obtenga su título. Entonces tiene que cumplir la función social y todos esos ejemplos que yo acabo de citar. Esa es una situación, entonces. Y con respecto a la otra, que el profesor, el doctor Petros ha citado, del área de frontera, quiero dejar claro que no existe ningún impedimento para hacer la regularización agraria dentro de la franja de frontera. Eso para quien es abogado, para quien conoce la ley. El ejército brasileño, las Fuerzas Armadas, el gobierno federal ejerce un poder, una especie de poder de policía con respecto a la soberanía, etcétera y tal. Y nada impide que las propiedades rurales inseridas en las franjas de frontera sean regularizadas, incluso porque estamos regularizando varias áreas en esa franja, obedeciendo a aquel proceso de ratificación, de catastro, etcétera, sin ningún problema, ¿no? Propiedades que están dentro de la franja de frontera serán y están siendo realizadas las regularizaciones agrarias dentro del propio programa Teja Legal. Entonces, me gustaría dejar bastante clara esa colocación con respecto a la franja de fronteras, ¿no? Voy a citar una situación más que fue sugerida, lo de municipalizar la regularización agraria en tierras baldías de la Unión. Eso va contra lo que determina nuestra Constitución Federal. Entonces, tendríamos que ver aquí una enmienda constitucional en el área de la Unión. El área de la Unión es una cláusula Petra de la Unión, eso es competencia de la Unión. Tenemos que respetar las áreas que pertenecen a los estados, a los municipios, no vamos a practicar ninguna ingestión en esas áreas, falta de gestión en esas áreas. Entonces, para hacer esa sugerencia que el doctor Petros dijo, para la regularización en áreas municipales, eso sería imposible. No 100% imposible, sí que habría alguna manera de cambiar la Constitución, pero entonces tendríamos que hacer tratar de otras circunstancias jurídicas que vendrían contra esa postura de municipalizar la regularización agraria en tierras de la Unión. Por lo demás, bueno, tengo que
dejaros, lo lamento, pero bueno, quiero decir lo siguiente, el gobierno federal está con puertas abiertas para cualquier sugerencia. Aquí ya se hace una invitación a André Lima, al doctor Petros, al propio profesor aquí que nos ha recibido también en los Países Bajos. Estamos aquí con puertas abiertas para oír sugerencias, para intercambiar ideas. El gobierno dispone de la Abogacía General de la Unión, que su función obligatoriamente es estar siempre buscando que las leyes estén dentro de aquello que la ley permite, que la Constitución permite. Estamos aquí de puertas abiertas para un buen debate. Muchas gracias a todos y buenos días. Gracias, secretario. Vamos a retomar con el profesor. Por favor, perdóneme una vez más, perdónenos. Ok, bueno, yo creo que tenemos que tener claridad sobre el camino que tenemos que seguir. Yo tengo la clara convicción de que no hay necesidad de desmatar 1 metro cuadrado de la Amazonía. Ya existe una tierra transformada en Amazonia y en el país y es más que suficiente de lo que necesitamos para los próximos 50 años, eso sin duda alguna. Entonces eso tiene que ser una pieza fundamental para no regularizar áreas que necesiten la foresta amazónica. Eso es una cuestión central. Yo no sé cómo estamos teniendo cuidado de evitar que los estafadores de tierras que estafaron tierras en el pasado, no son pocos, no ha sido poca cosa lo que ha pasado. Hay que ir allí a la CPI de los estafadores de tierras. Vemos todas esas historias que pasan en Brasil y siguen pasando. Y yo quiero que haya claridad en eso. Y hay que tener un trabajo bueno de ir al campo y ver quién es dueño de qué, evitar que se concedan títulos a personas que estén en posesión de tierras de pueblos tradicionales, que no tengan derechos sobre eso. Esto todavía está en la Constitución. Esa cuestión es clave. Como ya dijo, bueno, yo no soy abogado, pero yo he participado de la 3467 y pienso que ya tenemos legislación, sí, para regularizar lo que es necesario. Pero tenemos que cambiar nuestra visión de todo eso. No sirve de nada regularizar lo que, vamos a decir, es moralmente correcto, no incorrecto, ¿no? Sin entrar en la desforestación, las estafas en pueblos tradicionales. No podemos dar el título al sujeto y registrar eso en notaría. Cuando vamos a las notarías del país, bueno, no es posible. Tenemos que crear una infraestructura. Yo estoy tratando eso también con personas, incluso con especialistas de esa área de deforestación. Bueno, la importancia que hay que dar en términos de las informaciones, vamos a decir, del país, informaciones geográficas del país. La INGI tiene que ser implementada. Bueno, eso es un lado, pero el otro lado es una real integración entre las notarías de registros, ¿no? Y el catastro en sí. El CGF, ok, bueno, ha sido un esfuerzo interesante, ha avanzado bastante, pero no es algo aún que consiga ser la base de un proceso de regularización. Pero además de eso tenemos Mato Piba. Una parte es Amazonía, otra parte no. Bueno, pero esa cuestión es lo que veíamos, el faro este que veíamos, la búsqueda por la tierra. Brasil sigue siendo un campeón en conflictos de tierra, muertes en campo. Eso no puede pasar. Eso es inaceptable. Yo estoy aquí en los Países Bajos. Aquí todo es organizado, todo es correcto, ¿no? Y ellos tienen 257 menos tierra que nosotros. Nosotros tenemos tanta tierra y no conseguimos tener, bueno, hay gente muriendo por la tierra. Es algo que yo no consigo conformarme. Entonces, efectivamente,
quizás si puedan poner mi última diapositiva, es que el país necesita entender, si no conoce su territorio, bueno, perdón, Petros, pero no podemos estar discutiendo las leyes hasta la muerte, pero ¿cuál es nuestro objetivo? Resolver el problema. Bueno, entonces no quieres encontrar el camino para resolverlo. No podemos estar ahí interfiriendo en las leyes. No hay manera. El tierra legal se ha hecho, por más que son registros que existen con base en la ley de 1971 que eh, dispuso las tierras para la Unión. Esas tierras están registradas muchas veces incluso en notarías. Es un derecho del gobierno federal conceder eso. Entonces, a través de la tierra legal. Es una experiencia riquísima de regularización y que no sé si estamos aprovechando eso bien. Pero es restricta porque hasta descubrir todo lo que está por detrás de los derechos es un camino muy largo y eso es lo que hay que resolver. Y lo que me parece importante es que el país enfrente el problema de la tierra como un problema mayor. Y bueno, entonces imagino a nivel de presidente de la República, ¿no? Porque creamos un grupo de trabajo a partir del Ministerio del Desarrollo Agrario, ¿no? El MDA. Hemos conseguido poner todos los ministerios juntos para tratar de eso, pero hacía falta una autoridad mayor para establecer cuál era el camino a seguir. La justicia sigue un camino, cada uno de los organismos que traté aquí regularizan de una manera diferente y eso hay que unificar. Las leyes tienen que ser, vamos a decir, convergentes. Tener una convergencia de cómo las informaciones se van a trabajar. Además del SIGEF, hay el SINTER, que es de la receta federal. Tenemos que unificar las informaciones, ¿no? El territorio, no sé cómo camina hoy. Tenemos, o sea, el esfuerzo en el sentido de decir, bueno, esto es un problema serio, tenemos que resolverlo, hay cómo resolverlo. Sí, podemos buscar pelos en huevos, como decimos aquí en Brasil, una ley aquí, otra allí, pero si queremos resolver, hay cómo resolver. Y eso lo vemos en los países del mundo. Hoy son uno de los países con mayor sistema del mundo, ¿no? Hay otros ejemplos. En Colombia, por ejemplo, hay un proyecto muy interesante con desafíos que encontramos también en Brasil, o sea, hay reglas, normas que son absurdas. O sea, vas a registrar un inmueble, hay que compilar todas las informaciones, ¿no? Hasta el color de los calzoncillos del propietario. Eso no es necesario. ¿Qué es importante para tener un registro? Esa es la información. ¿Qué es importante en el catastro? Las demás informaciones vas a buscar, vas a integrar las informaciones. Eso es lo que es importante. Tenemos un buen catastro mapeado desde Napoleón 1952. A partir de eso, fueron integrando informaciones de los municipios y ver que la información no es del organismo, pero sí pública. Aquí yo fui a la alcaldía e informé, no, ni he ido por internet, salí de casa y bueno, todas mis informaciones, desde lo que la receta federal, pasando por todos los organismos, saben que yo me he mudado de casa. Entonces eso sí es posible y no es difícil. Debido a lo que tenemos en Brasil, tenemos que llevarlo en serio, unificamos todas las informaciones. Es la cuestión de tener mecanismos donde esas informaciones puedan caminar. Pero creo que la voluntad tiene que ser implementar eso, crear un buen catastro, integrar un buen registro, y después podemos, bueno, de esa manera tiene sentido regularizar, pero si no lo tenemos, la regularización va a acabar donde vemos los organismos estaduales no saben para quién están concediendo títulos. Yo fui en unas regiones de Mato Grosso y se ve áreas que el gobierno federal ha concedido a no sé qué, que no se va a dar a no sé quién, después el Ministerio del Ambiente dice que es tierra indígena y no sé qué, es un caos. O sea, el gobierno tiene que arreglar eso también, hacer un catastro en nombre de los inmuebles, todos. Y cuando vas a hablar con el SPU,
dice esto, no sé qué, no, no, no. Tiene que haber un esfuerzo para arreglar eso. Yo no lo ando viendo. Creo que es eso realmente, profesor. Creo que la cuestión de los datos es fundamental aquí dentro de Brasil, incluso para orientar y formular cualquier tipo de política pública. Usted ha tratado un asunto realmente importante, es la cuestión de la gobernanza, la necesidad de catastro. Creo que eso pasa la agenda de regularización agraria y acaba ocurriendo también otras agendas. Pero quería llamar para conversar a Fernando, agregando, Fernando, algunos problemas que usted se ha tratado, la cuestión de logística, infraestructura, conectividad de la región. ¿Cómo está el gobierno haciendo llegar a esa asistencia a los pequeños productores rurales en la región de la Amazonía? Bueno, quizás ese sea un reto del tamaño que el profesor ha puesto ahí, ¿no? El segundo reto. Creo que tenemos enormes retos en varias áreas. Complementando un poco, creo que esta cuestión del catastro, el profesor lo ha tratado, pero creo que es realmente fundamental porque no es solo una cuestión de regularización agraria, vamos a otras áreas donde tenemos los mismos problemas y muchas veces un catastro se sobrepone al otro y no se integran y traen, vamos a decir, esa ineficiencia de no tener ineficacia, de no tener realmente cómo resolver el problema. Específicamente con respecto a la Amazonía, el pasado año, yo creo, allí en el Ministerio heredamos la agenda del extractivismo y eso vino a mi secretaría, llegó a mi secretaría y entonces eh, empezamos con un programa llamado Brasil Bioeconomía y Sociodiversidad de organización y profesionalización de estas cadenas productivas de la Amazonía y tiene un potencial de agregación de valor muy interesante. Si miramos el azaí, la fruta azaí, hace 15 años no tenía la abrangencia que tenía hoy. Hoy es casi un commodity, está en Japón, Estados Unidos, ganó el mundo por ser un producto típico brasileño de la región amazónica con potencial nutritivo enorme y donde algunas empresas hicieron una integración de los productores como mercado organizando ese sistema. Sigue organizando, ¿no? La propia Embrapa, actuando en el trato de las açaíes, la producción de esos productores. Eso genera hoy renta para miles de productores de la región amazónica. Estamos buscando entonces con ese programa replicar ese tipo de actuación desde la parte de la investigación o trayendo a Embrapa un poco más cercana de la producción del cupuazú, los productos típicos de Amazonía, trayendo herramientas mejores del trabajo de estos productores. Tenemos, por ejemplo, en el azaí aún muchos accidentes en la colecta de esa fruta. ¿Qué podemos traer en la modernización de esa producción? ¿No? En verdad, es un programa estructurado. Tenemos hoy una alianza con el gobierno alemán, el Ministerio de Alemán, un programa muy interesante de cooperación que funciona dentro de la Secretaría que se llama Mercados Verdes, Consumo Sostenible, que ha mapeado 300 organizaciones de agricultores en Amazonía, de pueblos tradicionales, casi 100 cooperativas están trabajando en la profesionalización de la gestión de estas organizaciones, llevando tecnologías de producción y accediendo a los mercados, que es lo que, vamos a decir así, lo que es un mayor reto para que estos productores de hecho puedan agregar valor a su producción con sellos de certificación orgánica, offer trade y realmente poder agregar valor a estos productos, ¿no? Creemos que los bosques tienen un potencial enorme de agregación de productos, no solo forestales, y otros productos de la foresta también. Y hace falta inteligencia, organización, acceso a mercados, bueno, y aprovecho que estamos aquí en la Casa de la Confederación Nacional de la Industria, traer también a la industria para este juego, ¿no? Dentro de este programa de los mercados verdes también hubo un programa llamado Develop, alianza público-privada, donde
la Simrise, una empresa de cosméticos alemana, hizo una alianza también con Natura, una empresa de cosméticos brasileña, y se instaló en Pará para hacer la organización de la cadena productiva, ¿no?, del Cumaru. Y entonces actúan en la organización de los productos, llevando tecnología, industrializando, agregando valor. Yo creo mucho en los procesos de integración y eso es muy importante. La regularización, André mismo lo dijo, es un medio. Esa discusión es muy rica para traer eso que se tiene que tratar. Gracias, Fernando. Ya que André se citó, André, la pregunta entonces, la pregunta va hacia ti. Hola, David. Esa es una pregunta que no se puede contestar así tan directamente. Si pueden ustedes abrir mi presentación, tengo 2 o 3 diapositivas exactamente sobre esta pregunta. ¿Por qué ella es tan importante para esta discusión? Especialmente porque me parece muy importante cuando se refiere a lo que están viviendo ustedes en Amazonía y que incorporen un pensamiento, un sentimiento, una comprensión que seguramente el profesor Bastian estará de acuerdo conmigo, pero si no está de acuerdo no pasa nada. Pero el que estamos viendo es que no podemos pensar que la imagen de Brasil es otra cosa y hoy fuera de Brasil que no sea Amazonía. No es más el fútbol, después de aquel 7-1 en contra Alemania. Los carnavales tampoco es allá, porque Brasil hoy es visto internacionalmente, no solamente en Europa, por Amazonía, porque Amazonía es el fuerte vínculo simbólico con Brasil. Y Amazonía es patrimonio nacional. Es la Amazonía de todos los brasileños. Y esto tiene que salir de toda una temática para ir para la práctica. Es cuidar bien Amazonía. Estamos cuidando nuestra imagen. ¿De qué vale hacer campaña de mercadeo si en efectivo las cosas no están yendo bien? Es decir, no están funcionando. Es entonces muy práctico ver cuando las cosas no están ocurriendo, porque cuando Brasil en 2005, 2015 brilló de modo internacional y nuestra economía, sobre todo hasta 2009, y después vino aquella, digamos, bancarrota general, que no fue solamente en Brasil, pero Brasil ha crecido, nuestra pecuaria también ha crecido, el PIB de Brasil entre 2004, 5, 6, 7, 8, fue una época en que la deforestación más se descendió en toda Amazonía, porque todo Brasil creció. Entonces, a lo largo de todo este periodo, y ayer se mencionó esto en el Supremo Tribunal, en una audiencia pública, investigadores, gobiernos, organizaciones también se presentaron y se quedó muy aclarado que incluso el investigador de Amazon, señor, el que vive en Amazonía hace años y que dijo que a lo largo de este periodo se deforestó, pero el PIB de Amazonía nunca fue superior de 6-7% de la participación de todo el país, siendo Amazonía un 50% del territorio brasileño y con un gran volumen de recursos naturales. Entonces, que la deforestación ilegal está trayendo a Brasil no trae una buena imagen, no trae riquezas, eventualmente solucionan problemas de un grupo, digamos, minoritario de la población brasileña. Veo acá un poco que desde lejos y quiero que, no sé, está abierto, no sé si está abierta la presentación, pero quisiera que estuviera la diapositiva 8, número 8, por favor. Ahí está, esta diapositiva, gracias. Esta diapositiva nos enseña dónde está teniendo quema, o sea, el periodo del fuego, un periodo muy grande, áreas deforestadas de modo ilegal y reciente. No son, lamentablemente, como ha sido mencionado también ayer, y también la cuestión de los indios que están quemando sus tierras. Esta situación que estamos viviendo hoy tiene que ver con la deforestación, con quemas, incendios asociados a la deforestación. Que conoce la dinámica amazónica, sabe los grandes espacios vistos y que está ahí la sequía y se empieza el incendio. La diapositiva es las 2 diapositivas anteriores
que es la 6. Ahí está. También una investigación científica y la industria. Sabemos que el cine trabaja con la ciencia y tecnología y se sabe que tenemos que salir toda esta parte de su negación, porque tenemos ahí la ciencia después de la reglamentación, especialmente porque no hay programas que dan la atención después de la reglamentación. Se comprobó que pequeñas y medianas propiedades se incrementaron con la deforestación. El estudio entre 2011 y 2016 es en tierra legal. Es decir, el control, la reglamentación no necesariamente es sinónimo, la reglamentación no necesariamente es sinónimo de control de lo que está siendo vendido. Es en lo que se refiere al discurso. Voy a otra información importante también, que es la diapositiva. No está acá, bueno, pero bueno, el registro ambiental rural es ayudé a crear esta figura, o sea, he participado activamente de la discusión de la ley 12651 del Código Forestal y defendemos este registro forestal para control total ambiental para que lleguemos un día quizá a una unificación de registros para que podamos obtener, si no una unificación, sino digamos una integración con el registro agrario y con la ley de CCIE y todo esto. El profesor Bastian conoce muy bien mucho más que nosotros todos de esta discusión. Bueno, amigos, creen, es un 60% de la deforestación en Mato Grosso ocurrió entre 2018 y 2019, adentro el registro ambiental rural, que no ha sido en asentamiento, no ha sido en tierras indígenas, no ha sido fuera del CAR, o sea, de este registro. Y el territorio de Mato Grosso es el que está más bien abarcador por el registro ambiental rural. Por lo tanto, el que quiero mencionar es que el mero registro burocrático, o sea, la burocratización o el registro de burocratización no significa el control. Y para eso, no solo para estar acá mencionando de problemas, tenemos que pensar también en soluciones. Saltaremos las diapositivas, pero no voy a mencionarles mucho el problema de la deforestación porque ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Entonces voy directamente a la diapositiva, la última. La penúltima, perdón, la penúltima diapositiva, la 21. ¿Tiene mucho texto? Podemos saltar y vamos a hablar el que está siendo hecho y el que no, lamentablemente. Pero bueno, vamos a dejarles a disposición esta presentación para quien quiera entender la lógica toda de mi pensamiento, pero no sé si consiguen saltarle directamente al 21 porque están allí. El que quiero mencionar es que de primero la reglamentación agraria es importante, sí lo es, por supuesto. No hay nadie en total conciencia o conocimiento que sea en contra, pero en cualquier situación, no, en cualquier situación no. Hay circunstancias la que es fundamental, que ella es fundamental. Hay otras que si no reconocen determinadas situaciones de hecho, como bien ha sido mencionado por el profesor Bastian, y también es la lucha por la tierra en Brasil, que es una cosa antigua, sin embargo también pasa ahora en este momento, e incluso ahora en Brasilia, y en cualquier circunstancia no, es necesario considerar algunos criterios. ¿Y en qué circunstancia ella es positiva? O sea, necesaria. En las regiones que son consolidadas, seguro no tenemos dudas, pero hay ahí algunos problemas, por supuesto, algunos criterios que si van a ser utilizados de modo razonable, seguramente no habrá problema, pero en las regiones donde son estas regiones consolidadas, ahí está esta discusión del ordenamiento territorio. O sea, hay que haber todo un tipo de ordenamiento territorial, de tierras aprobadas debidamente, debatidas por la sociedad. Sé que el caso de Rondoña tuvo un problema hace mucho, pero no sé exactamente cómo está hoy, pero este tipo de seguimiento es fundamental. ¿Dónde están las áreas consolidadas? Y en las áreas de fronteras, donde el que mencionamos en el popular, o sea, el que está pasando, la lucha directa está ocurriendo en este momento. O sea, amigos, el sentido de que el Estado está reglamentando áreas, como mencionamos ayer, que hubo ocupación irregular, deforestación, algún crimen que está asociado a él, y él sale
dando títulos, el qué señal está dando, la señal de que todo vale, o sea, y todo esto compensa. En las áreas como las de presión, bajo presión, tenemos que estudiar el que vamos a hacer. De primero vamos a contener este tipo de deforestación, después responsabilizar el que es ilegal. Yo no estoy acá defendiendo quien está de buena fe, legalmente, ocupando sus áreas como hasta 100 años, como ha sido mencionado acá en la presentación. Por supuesto que no, pero ya hace 10 años quemamos más de 10 millones, es decir, más de 10 millones de hectáreas de Amazonía de modo ilegal, pues el Código Forestal ha sido un gran acuerdo y nadie ha ganado con esto. Un acuerdo con nada, cuando nadie vence es porque es totalmente equilibrado. Yo soy muy crítica en relación a algunos aspectos del caso del Código Forestal, pero, por ejemplo, fui al judicial para cuestionarlo y mencionar, porque el que mencionamos es que este es el pacto, o sea, la alianza, pero el que queremos es, digamos, sobrepasar este código y entregar tierras a quien estaba desde 2008 hasta el año pasado o retrasado o pasado año. Y tenemos ahí cómo que vamos a deforestar de modo ilegal. Tenemos que estudiar quién ha deforestado de modo ilegal e irregularmente. ¿Dónde está reglamentado y dónde no? Es una discusión que tenemos que hacerlo de modo responsable porque estamos tratando con un patrimonio público. Voy a concluir con la última diapositiva y el que me parece que es fundamental en la línea de proposiciones. Entiendo que estamos un poco que llegando al final, pero la última diapositiva dice que tenemos que avanzar de modo inmediato, lo máximo posible de la aplicación que está allí, porque tierra legal está ahí, permite reglamentar buena parte del reto, como mínimo un 50% del territorio, que no es que está bajo demanda de legalización, es posible reglamentarlo con la ley que está allí. Que no se hace, no sea quizá por una falta de ganas políticas, pero hay necesidad de cambios para atender de modo adecuado, pues. A incrementar la fiscalización de áreas de deforestación ilegal. Tengo diapositivas que no las voy a presentar, pero está entre un 30 o 40% de la fiscalización se descendió a los municipios por el gobierno federal como prioritario, se descendió en cifras, en números, los cuales de actuación, o sea, de multas, donde se redujo el gobierno estos tipos de penalidades. Entonces, estas circunstancias no se va a descender, pues. Están ahí otros estudios científicos de UNIB que están con la correlación directa entre la fiscalización y reducción de deforestación, que enseña que cuando desciende esta deforestación, entonces descienden todos los números. Acá estamos hablando de seguridad jurídica, estamos hablando de legalidad. Tenemos que defender la legalidad y combatir el crimen, cancelar registro ambiental rural y también de deforestaciones públicas. 11 millones, profesor Bastian, 11 millones en territorios. El registro ambiental rural adentro de tierras públicas no destinadas, incluso en tierras indígenas de la unidad de conservación. ¿Por qué el gobierno cancela esto? Porque ¿cuál es la expectativa que tiene él? ¿Es solo cancelar o dejarla pendiente? Porque la naturaleza administrativa es pendiente. ¿Pendiente qué es? Es que en cualquier momento podemos solucionar, o sea, se crea una expectativa de que habrá una famosa expectativa de derecho y que van a cambiar la ley, que van a cambiar la constitución y conseguimos entonces. Esto es lo que necesitamos combatir. Y porque no me parece que la discusión del perfeccionamiento de la legislación tiene que ocurrir siempre, porque este es el espacio. Y aún así tenemos que hacer la tarea de casa, porque si no cumplimos lo que está en la ley hoy, si no hay una buena evaluación técnica científica, pública, transparente, de las dificultades, de los retos, de lo que ha sido hecho y propongamos ahí cambiar la ley 2 años después de haber cambiado la ley de vuelta, entonces la cambiamos en 2017. La cambiamos en 2017, pero ¿qué hicimos? La implementamos, pero no lo hicimos ni las que hicimos en 2009. Entonces es esto que tenemos que, bueno, les pido perdón si estoy un poco que animada para tratar de este tema, porque este debate es de hecho muy importante para esto, para Brasil, porque para nuestro Brasil, nuestros amigos. Y espero que podamos contribuir y no sé, por ahora es esto. Bueno, no sé si tendremos otra ronda. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la exposición. Tenemos tiempo ahora para una ronda bastante corta, ¿no? De consideraciones finales, pero quisiera iniciar con nuestro secretario. Secretario, un minuto, por favor. Bueno,
De primero, muchas gracias por la oportunidad. Quisiera solamente decir que el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento no actúa o no está de acuerdo con este tipo de acampamento, tampoco con esta deforestación ilegal, y estamos totalmente posicionados en relación a eso. Sabemos que los retos son muy grandes. Entonces, este tipo de afirmación no es conveniente para nuestra, digamos, acción. No, la caperuza no nos sirve porque estamos ahí con nuestra posición de modo fuerte en relación a esto. Entonces yo pienso que el reto es bastante grande y no puede ser ideologizado y tiene que ser trabajado de modo técnico. Entonces yo pienso que este será lo mejor para el país y estas herramientas tienen que ser de modo modernizado para que podamos tener esa reglamentación. Y no creemos que la reglamentación es la solución para todo. Sin embargo, para la aplicación del Código Forestal, la aplicación de la legislación y para la aplicación de la ley tenemos que tener esas áreas reglamentadas, y este es un reto para Brasil. El Ministerio está totalmente empeñado en llevar por adelante esta situación. Muchas gracias por poder participar de esta discusión. Muchas gracias, doctor Peterson. La consideración final. Veo que esta discusión acá tiene muchas cosas productivas y que van a ocurrir. Pero nuestro amigo que tuvo que salir un poco más temprano, me parece que él se quedó un poco casi que un poco enojado que cuando le mencioné de la ley. Es que la ley merece algunos tipos de reparos o refacciones. Es que les insisto en esto porque la ley necesita, porque ella crea una dificultad regional muy grande y está un poco que quitando la serenidad de bastantes productores rurales preocupados porque se preocupan con la cuestión de que fraccionaron sus terrenos. Porque fíjense, hace tiempos que cuando salió la ley de 1952 se estableció un límite de 500 hectáreas y no había fundamento ninguno, no había allí, porque había, por ejemplo, un ciudadano que tenía 500,000, por ejemplo, se ve aquella medida y divide entonces su terreno y se pone al nombre de su hijo. Hay algo que no está mal. ¿Te parece que está? No, porque es un poco que está construyendo esto para su propia familia. Entonces, después de 20 años que está allá, tiene un hijo mayor, casados, y entonces él solo dividió la tierra. O sea, este tipo de fracción o de separación, no hay nada, no pasa nada. Entonces, ese tipo de fracción de la tierra, porque él ha sido inducido por una cosa, digamos, que es loca, que a veces ocurre en la legislación. Perdón decirles de esta manera tan sencilla, pero es lo que pasa. Es el que estamos diciendo es que hasta 2.500 hectáreas. ¿Dónde está esto que es hasta 2.500? No hay límite, entonces. Por supuesto que menciona que arriba 2.500 solo con la autorización del Congreso. Entonces, solamente el Congreso puede decir respecto a esto, con respecto a eso. Entonces, no hay límite, pues. Yo pienso que no debe mismo ocurrirlo. Entonces, está, digamos, una reglamentación que no coincide con estos 2.500 hectáreas. Y entonces, solo para finalizar, tenemos bastante materiales, muchos materiales, incluso para que tengamos el control agrario bastante preciso acá de Brasil. Y esto no es difícil hacerlo porque no hay mucho, no falta mucho por hacer. Y cuando se alega que esto no existe, es sencillamente un poco que quisiera mencionar que es problema donde no hay. Esta cuestión de este tipo de monitoreo remoto, o sea, este tipo de acción es un poco para este tipo de detección remota, desde que inventaron el avión y sacaron fotos. Desde ahí entonces siempre se ocurrió esto. No hace necesidad de poner esto, es quedarse solamente en esta inspección en el campo, este problema ya estaría solucionado. Entonces, inventar esa cuestión de detección remota para ponerles, digamos, malas pilas, porque eso es lo que ocurrió. Porque podríamos simplificar estos procesos que están totalmente parados en tierras legales, en tierra legal que no sale y que no funciona, que tiene varias inspecciones y no sale, no funciona, no avanza. Son cosas totalmente desnecesarias. Bueno, quisiera agradecer esta invitación por esta participación y espero que todo esto pueda avanzar y prosperar y llegar a un tiempo que seguramente yo sé que esto sí ocurrirá. Muchas gracias, doctor Peterson. Muchas gracias por la consideración final, doctor Andrés. Bueno, amigos, es
una alegría estar participando del debate y traer un poco de nuestras ideas. Creo que la industria tiene un papel muy importante en ese debate porque el agronegocio hoy es exportador, ¿no? Brasil está muy dependiente de... él ha primarizado su economía, ¿no? Tenemos que verticalizar esta ganancia, ¿no? Más inversiones usando nuestros recursos naturales, el minerio, madera, recursos biotecnológicos aquí en Brasil. Es muy importante hacer este debate en el sector industrial y infelizmente somos quien tiene que perder con esa ruptura de la imagen de Brasil mundo afuera. Entonces, es muy importante que CNI se mantenga en estos debates sobre la agenda de desarrollo sostenible, de la sostenibilidad. Sabemos que no concordamos con todo, tenemos algunas diferencias con respecto a la postura del CNI, del licenciamiento ambiental. Infelizmente no llegamos a un consenso, pero creo que hay convergencias posibles. En este caso de la regularización agraria, la primera creo que es esa. Vamos a hacer el deber de casa. La cuestión ahora es más de gestión que de legislación. Fortalecer la gestión para poder hacer el deber de casa. Vamos a trabajar nuestro ordenamiento territorial de Amazonía. Hay regiones que hay que preservar. Brasil es agroforestal, agroambiental. Brasil no es solo agro, también es forestal ambiental. Entonces, proteger esas áreas es necesario. Hay áreas que están en disputa. Hay que frenar el crecimiento de la ocupación criminal en esas áreas. Hay personas buenas, sí, pero están siendo masacradas, ¿no? Quien tiene una buena intención en esos medios están sufriendo con eso. Y hay que consolidar en las áreas consolidadas, usar mejor lo que ya se ha abierto. Y si conseguimos gradualmente mejorar la productividad agropecuaria, intensificar la producción industrial en esas regiones, vamos a conseguir llevar empleo, renta, sostenibilidad. Bueno, yo creo que se trata de eso. Todos ustedes en el Amazonía 21 quieren y yo también. Entonces, enhorabuena. Perdón si he sido un poco enfático en una u otra colocación, pero es que de hecho para nosotros es Brasil el que está siendo aquí analizado. Somos brasileños nosotros desde pequeñines, gracias a Dios. Pero bueno, enhorabuena a todos, seguimos a disposición y hasta pronto. Bueno, gracias André, profesor. Por favor, consideraciones finales. Bueno, yo también quiero agradecer por la oportunidad. Veo que es algo muy importante, ¿no? Hablar con estas personas claves, ¿no? Es un tema tan importante. En la literatura internacional es bastante claro la cuestión de los derechos de tierra. Es muy bien definido. Eso es un factor crucial para evitar la deforestación. Entonces yo sigo insistiendo en eso. No es dar título, regularizar, pero se trata de tener clareza de derechos. Y sabemos que entre los que menos deforestan, ¿no? Yo puedo decir así, yo aquí, no hay un día que alguien no me diga, no me pregunte, y bueno, ¿cómo se va a quedar Brasil? ¿Cómo va a quedar quemándose de esa manera, matando a los indios? Los mineradores están entrando allí y yo digo, bueno, yo he vivido eso en mi propia piel hace un poco de tiempo, antes de las elecciones. Vinieron algunos productores en una región densa de tierras y me dijeron claramente, mira, a partir de ahora nosotros mandamos. Y yo ya estaba junto al Cadaspa y vosotros ahí del Cadaspa, ¿por qué no plantáis árboles en Holanda, no? Ya habéis deforestado todo y ahora queréis venir aquí a decir cómo va a ser aquí nuestra floresta. Entonces, esa señal puede decir los ministerios, es decir, es una manera de que ya han dado esa señal, ¿no? El gobierno, en la figura de su presidente, tiene un discurso, una imagen que está ahí. De cuánto de eso es verdadero no lo sabemos, pero ese tipo de debate es muy importante. Cambiar la postura también, o sea, ¿quién defiende
quién es de la universidad o no, quién es jurista, bueno, una serie de cosas que escuchamos todo el tiempo y, bueno, tener esa claridad de hecho. Derechos de propiedad o derechos definidos, no estoy hablando de propiedad privada, derechos de posesión, es un mecanismo importante para evitar la deforestación y me parece que eso desde mi punto de vista debería ser la prioridad número uno en Brasil y Brasil solo ha conseguido disminuir la deforestación de 2005 hasta 2017 o 16 solo con políticas de control, ¿no? Si no, no se mantiene ese trabajo del que ha dicho el secretario Fernando. Yo ya he actuado con eso varias veces en varios otros estados, buscando mercados. Bueno, es un campo fantástico, las posibilidades son enormes. Ayudamos allí, en 2000 vimos cómo era posible, pero salió del debate para cuestiones ambientales, es algo fundamental para Amazonía, porque si solo estamos en esta conversación no vamos a generar renta para quien vive en las forestas, sabemos de eso. Para hacer esa cuestión tenemos que saber quién es dueño, saber dónde está cada uno. Entonces todo vuelve para esa cuestión de tener un buen catastro, un buen registro y que todo el mundo respete eso, que las decisiones salgan de este conjunto. Y bueno, perdóneme si yo he hablado más de lo que debía en este tiempo. Bueno, gracias por las consideraciones. Llegamos al fin de nuestro panel. Agradecemos la participación de nuestros invitados y del público que nos ve, también al gobierno del estado de Rondônia, el SBR, Usina General, Energisa, ABDI, SEBRAE, que nos ha patrocinado esta iniciativa, ¿no? Y todas las instituciones que están con nosotros apoyando el desarrollo del contenido conjuntamente. Vamos a retomar nuestras actividades a las 2:30 de la tarde con paneles riquísimos sobre la infraestructura y desarrollo. Gracias a todos. Buenas tardes.